del centro. Ya Mati me levanta el pulgar, me dice que estamos en comunicación con nuestro entrevistado de hoy, el ingeniero Francisco Filiad. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y acá preparados como para charlar un poco de qué pasó con los cultivos en el aspecto económico en la campaña pasada y en la próxima. Dale, buenísimo, Francisco. Vamos a presentarlo primeramente. Bueno, Francisco ya ha estado participando en nuestra programación. Le agradecemos, por supuesto, la oportunidad que nos da. Francisco se desempeña en el Departamento de Economía y Sociología Agrícola de INTA Pergamino, precisamente en estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con los resultados económicos, el análisis de los márgenes de los cultivos, la rentabilidad, etcétera. Y es un poco la temática para la cual, digamos, lo hemos convocado en el día de hoy, ¿no? Ya cerrando este ciclo productivo, ¿no?, con las últimas hectáreas para cosechar de cosecha gruesa y iniciándose la siembra de los cultivos de invierno. Así que qué mejor momento que conversar con Francisco a ver qué expectativa, qué perspectiva económica nos ofrecen estos cultivos. Sí, sí, exactamente. Un momento como para ver qué es lo que ocurrió y ver en qué lugar estamos, cómo estamos con respecto a otras campañas y Claro. bueno, y por ahí también hacer un pequeño foquito en lo más cercano que tenemos en este momento, que son los cultivos, a ver, lo más cercano en resultados, que son los cultivos de invierno, los Exacto. principales cultivos de invierno. Vos tenías para compartir algunas placas, ¿no es cierto?, con Sí, nosotros, sí, Francisco. Cuando vos quieras. comparto nomás, Sí, sí. perfecto. Mm, Y bueno, ahí creo que Ahí está. Ahora ya creo que se se está está cargando. Sí, sí, sí. sí, a Ahí ver, está. perdón, porque creo que Se ve bien igual, no te preocupes. tengo un pequeño, sí, no, porque quedó la pantalla, a ver ahora, compartir, ahí está. Ahí está. Bueno, no, perdón, era para que se viera bien. Bueno, un poco como bien decías, la idea es charlar un poco de qué es lo que ocurrió en la campaña 24-25, ya como para darle un cierre. Claro, Como bien decías, se está terminando la cosecha de la gruesa, y hablar un poco de las perspectivas para la campaña 25-26 desde el punto de vista de los resultados económicos y simplificando esto al margen bruto claro. de los distintos cultivos. Ujú. Un poco como simplificación de qué es lo que ocurrió antes de pasar a números, qué es lo que ocurrió en la campaña pasada, en la 24-25, si uno lo mira desde el punto de vista de las precipitaciones, Ujú. el gráfico que está compartido para los que lo pueden ver por YouTube es simplemente un índice de sequía del desarrollo de toda la campaña 24-25. Ujú. Simplemente marcar que el invierno tuvo una fuerte sequía hacia el mes de julio, que luego se restituyó para lo que es la primavera e inicios del verano, y Ujú. luego tuvimos nuevamente una sequía bastante Claro. fuerte hacia el mes de enero, con Mm. una recuperación hacia febrero, marzo de la presente campaña, Exacto. pensando ya en la gruesa. Ujú. Esto es un poco como para entender que los cultivos de invierno funcionaron bastante bien debido a estas buenas condiciones en primavera, y bueno, y Claro. a los cultivos de verano les pegó esto de diferente manera. Exacto. Siempre yo hago la aclaración, estos números que estoy mostrando son los números para el partido de Pergamino, o Bien. sea que tanto lo que son rendimientos, sin embargo, el partido de Pergamino se puede tomar como una referencia para lo que es la zona núclea agrícola. Ujú. Eh, en lo que fue la campaña 24-25, los márgenes brutos obtenidos para las tres principales ocupaciones de suelo del partido, que fueron soja de primera, maíz de primera y trigo soja, fueron las siguientes: $664 por hectárea en campo propio para Ujú. lo que es soja y 197 en campo alquilado, $363 por hectárea en campo propio para maíz y $104 negativos en campo alquilado, Ujú. y $680 en campo propio para trigo soja y 213 en campo alquilado. Bien. Los rendimientos obtenidos para estos cultivos fueron de 50
y 28 quintales en lo que es trigo soja respectivamente, Ujú. de 47 quintales para soja de primera y 64 en maíz. Y acá un poco evidenciar lo que yo mostraba en Claro. la filmina anterior, Mm. que esa fuerte sequía de enero Claro. afectó. Le pegó al maíz. Exactamente, le Ujú. pegó al maíz de primera, que es lo que Exacto. tenemos acá. El Sí, maíz sí, sí. tardío todavía está en plena cosecha y creo que en la charla, en lo que venían charlando anteriormente a que saliera, Sí, en este momento se está priorizando terminar la soja y claro, gran parte de lo que es maíz tardío de segunda todavía está en pie en el campo, entonces claro. es un poco precipitado como para tener un buen número, pero seguramente van a ser rendimientos que superen los 8.000 kilos, Ujú. por lo menos en lo que es partido de pergamino. Claro. Ujú. Bien. Bueno, esto es simplemente como para tener un pantallazo de lo que fue la campaña pasada. Y acá, por ahí es un poco chiquito, pero ver qué es lo que ocurrió qué es lo que ocurrió con respecto a la historia, las últimas 9 campañas en lo que respecta a márgenes brutos. Ujú. Eh, Nosotros hacemos en 3 momentos calculamos márgenes, en el inicio de la campaña en mayo, a mediados del inicio de la campaña gruesa, a mediados de la campaña e inicio de la campaña gruesa en septiembre, y Claro. volvemos a hacer un margen bruto, el obtenido en mayo, en el mayo del siguiente año, es decir, Claro. a la cosecha de los cultivos de gruesa. Entonces, lo que se puede observar de esta realidad que yo comentaba de buenos resultados en lo que es soja y trigo es que tanto trigo-soja como soja, esos márgenes brutos, fueron bastante superiores al promedio. En el caso de la soja, los $664 fueron bastante superiores a los 502 en promedio en las últimas 9 campañas, Ujú. y superiores a los $424 de la campaña pasada, 23-24. Ujú. En trigo soja, esos $680 fueron superiores a los 600, a los 532 de promedio de las últimas 9 campañas, Ujú. pero un poco inferiores a lo que fue la campaña 23-24, que tuvo $742 por hectárea. Y en el Claro. caso del maíz, los $363 obtenidos, siempre hablando esto en campo propio, Ujú. están bastante por debajo de los $573 en promedio, de hecho Claro. un 37% por debajo, Ujú. y también bastante por debajo de lo que fue la campaña 23-24, que se obtuvieron márgenes de $675 por hectárea. Claro. Y en maíz particularmente, esos $363 son en este pequeño set de 9 años, es el segundo peor registro. Claro. Únicamente el único registro que cae por debajo es el de la sequía 22-23, que Claro. fueron $16 Mm. negativos. Claro, claro, claro. Eh, ¿Qué rescatar de esto? Tanto para lo que fue soja como trigo, resultados parecidos o superiores a los de la campaña pasada, superiores al promedio y superiores a las dos proyecciones que hicimos al inicio de la campaña de fina y al inicio de la campaña de gruesa. Ajá. Cosa que no ocurrió en el maíz, donde esto es todo lo contrario, por Claro, debajo del promedio, por debajo de la campaña pasada y por debajo de las dos proyecciones que se hicieron en mayo y en septiembre. claro, claro. Bueno, esto como para cerrar lo que es Una la pregunta. campaña Una, 24-20. Sí, sí. una preguntita, Francisco, respecto del valor de alquiler, ¿no? Pues vos decías en campo alquilado, ¿cierto? Un resultado en campo propio y otro campo alquilado, ¿no? ¿De qué valor de alquiler o de arrendamiento estamos hablando? En lo que es estos márgenes, Sí. de hecho, en todos los márgenes que voy a mostrar, estamos hablando de un valor de 16 quintales de soja Ujú. de alquiler, que es en nuestros registros una situación promedio para lo Claro. que es el partido de vuelta, Ujú. partido de pergamino, Ujú. y esos 16 quintales de soja están pagados Ujú. la mitad con precio disponible en noviembre y la otra mitad con precio disponible mayo. Es decir, se paga la mitad en noviembre a la firma, entre comillas, del contrato y la Claro. otra mitad A a, cosecha. a mayo o a cosecha. Claro. Y Ujú. aclarar que en el caso de los dobles cultivos, cuando muestre, porque más adelante voy a mostrar algunos márgenes de trigo, de cebada en solitario, Ujú. en el caso de los dobles cultivos, ese alquiler está prorrateado al 50% al cultivo de invierno y 50% al cultivo de verano. Claro, claro. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces esto era un poco lo que quería compartir con respecto a lo que fue la campaña o lo que está terminando de ser la campaña 24-25.
Y bueno, ¿qué podemos empezar a decir de la campaña 25-26? Ujú. Primero, esto que simplemente, a ver, hacer un poco lo mismo que traté de hacer con la campaña anterior, que es ver qué expectativas tenemos Claro, como para pensar en performance productiva de los cultivos. claro. En el caso de lo que es niño-niña, estamos en una etapa marcada de neutralidad Ujú. y se proyecta que todo el invierno y gran parte de la primavera se mantendría así, con un ascenso de probabilidad de niña que tiene su pico máximo hacia inicios del verano, Ujú. pero que luego recae entrado el verano, Bien. sin caer la probabilidad de año neutro, con lo cual hay una tendencia bastante marcada entre año neutral, año niña, es decir, no Ujú. estamos no estamos en un escenario donde tengamos una niña fuerte próxima o un Claro. niño fuerte próximo. Ujú. Y con respecto a lo que es las reservas de agua, bueno, que es lo que se ve para la gente que ve en YouTube, el mapita del CEPA de INTA, Ujú. eh, las reservas están al 100% de la capacidad Ujú. en casi toda la porción norte, Claro. central, este de la provincia de Buenos Aires, con Mm. lo cual nuestros partidos, y acá hablo también de Pergamino, Chivilcoy, Mm. tienen una muy buena condición para lo que son los cultivos de invierno. O sea, Claro. los cultivos de invierno, el rendimiento está fuertemente marcado por esta variable, con lo cual es esperable pensar en rendimientos promedio o inclusive hasta superiores Claro. al promedio para lo que son los cultivos de invierno. Claro. Dicho esto, si yo hago el mismo ejercicio que hice para la campaña 24-25, pero ya proyectando la campaña 25-26, los márgenes brutos para el cultivo de soja son de $402 en campo propio y $59 negativos en campo alquilado, Ujú. de $486 para maíz de primera en campo propio y de $25 en campo alquilado, y de $455, siempre por hectárea, Ujú. en campo propio para lo que es trigo soja de segunda y $6 negativos en campo alquilado. Ujú. Si uno, estos márgenes están calculados para lo que es trigo soja con 43 y 22 quintales, para lo que es soja de primera 34 quintales y lo que es maíz 84 quintales. Claro. Si uno analiza un poco los rendimientos de indiferencia, es decir, los mínimos rendimientos que yo necesito lograr para cubrir los costos directos a la actividad, Claro. vemos esta situación de que el maíz es el único cultivo que estaría cubriendo los costos directos únicamente, o sea, Ujú. no está siempre, a ver, siempre alguna aclaración que me gusta hacer. Cuando hablamos de márgenes brutos, hablamos de eso, de los costos directos a la actividad. Claro. Después el gasto de estructura, gastos de impuestos, Mm. o sea, toda la carga impositiva, eso queda fuera del Sí, margen sí, sí. bruto. Por eso nunca hay que tomarlo como que es un resultado de ganancia directa del productor, sino que sirve como para hacer comparativas de cultivos o comparativas de actividades Ujú. y también en el tiempo. Entonces, un poco lo que decía, en el caso del maíz, 49 quintales es lo que necesitamos en campo propio para cubrir los costos y 82 quintales en campo alquilado. Claro. Es el único cultivo que a rendimientos promedio está por encima en ambos casos de estos rendimientos de indiferencia. Y ya en lo que es trigo, soja y soja, para el caso del trigo necesitamos 27 quintales en campo propio Ujú. o 41 en campo alquilado para Claro. cubrir los costos. Y en el caso de la soja de segunda, 13 quintales en campo propio y 23 en alquilado. Ujú. Y soja de primera, 18 quintales en campo propio y 37 en campo alquilado. Claro. Esto es un panorama de estas tres principales opciones productivas u ocupaciones de suelo que hay en la Argentina y particularmente en los partidos de la zona núcleo. Ahora bien, lo que tenemos más cerca eh, en resultados son los cultivos de invierno. Mm. Y si pensamos o miramos un poco lo que son las ocupaciones más importantes de cultivo de invierno, tenemos que las tres opciones más tomadas son trigo, cebada y arveja. Claro. Entonces, siguiendo un poco la línea de los rendimientos de indiferencia, empezar a hablar un poco de qué ocurre con estos rendimientos mínimos. A ver, los rendimientos de indiferencia nos sirven también como para entender un poco la componente costo del Mm. cultivo y entender un poco también
si uno mira estos rendimientos de indiferencia hacia atrás, cómo claro. ha venido cambiando o en qué momento estamos con respecto al histórico de la componente costos para los cultivos. Bueno, si hacemos este ejercicio para trigo, cebada y arveja, vemos que en el caso del trigo, los 27 quintales que necesitamos de indiferencia para cubrir los costos en campo propio Ujú, están bastante por encima de los 23 quintales que necesitábamos como promedio en las últimas 5 campañas claro, y de los 23 quintales que necesitábamos la campaña pasada. claro. Lógicamente, en campo alquilado pasa algo muy similar, Ujú, nada más que a valores más altos. claro, Los 41 quintales que se necesitan para la próxima campaña para cubrir los costos directos son superiores a los 37 quintales en promedio claro, que se necesitó en las últimas 5 campañas y a los 36 quintales que se necesitaban la campaña pasada. claro. Con respecto a la cebada, la situación acá es un poco diferente, no, se podría decir, contraria a lo que es trigo. En el caso de cebada, tanto en campo propio como en campo alquilado, los rendimientos de indiferencia para esta campaña son inferiores Ujú, a lo que fue la campaña pasada. En el caso de campo propio, 33 quintales versus 38 que se necesitaban el año pasado, claro, y 48 quintales en campo alquilado versus los 56 que se necesitaban la campaña pasada, y son similares o inferiores a lo que es el promedio de las últimas 5 campañas, que fueron 33 en campo propio, o sea, lo mismo que se necesita en nuestras proyecciones para esta campaña, y 52 en campo alquilado, un poquito por debajo, que son los 48 que claro. necesitamos para esta campaña. Ujú, Y para el caso de arveja, se podría decir que estamos en una situación más promedio, más intermedia, donde tanto en campo propio como en campo alquilado, los rendimientos de indiferencia necesarios son muy parecidos o levemente superiores al promedio de las últimas 5 campañas y a lo que ocurrió en la campaña pasada. En lo que es claro. campo propio se necesitan 16 quintales para cubrir los costos directos, que es un poquito por encima de los 14 que se necesitaban en las últimas 5 campañas, pero similar a igual a los 16 del año pasado. Y en caso de campo alquilado, los 24 quintales que necesitamos para cubrir los costos directos en la presente campaña están en la misma línea que lo de la campaña pasada, que también fueron 24 quintales, Claro, y los 24 en promedio de las últimas 5 campañas. muy Hay parecido. una estabilidad en los costos bastante más fuerte en arveja, un poco también explicado por eh, la menor participación de los fertilizantes Claro, en el cultivo y esa variabilidad de los fertilizantes le pega lógicamente, básicamente el fertilizante nitrogenado le pega lógicamente claro. menos a la arveja que a los otros dos cultivos. Francisco, en el caso de Entonces, de la cebada, sí, perdóname, ¿qué nivel de rendimiento tomaron en cuenta? en lo que respecta Cebada. a cebada, Mm, 44 quintales bien, por hectárea. bien, En, bien, bien. en- en- en los ca- en todos los cálculos estamos con 44 quintales por hectárea para cebada, Ujú, 25 quintales por hectárea para arveja arveja, y bien, 43 quintales por hectárea para trigo. perfecto. Que son de vuelta, estos rendimientos son rendimientos promedio para el partido de Pergamino. Sí, Siempre sí, hago sí, esta salvedad porque lógicamente conforme uno se va alejando de la zona núcleo, lógicamente sí, 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 el gradiente de rendimiento es el menos, pero es menor. Pero bueno, por ahí las comparativas de año, de costos o lo que ocurre entre cultivos se puede extrapolar a otras regiones con rendimiento un poco inferiores bien, y lógicamente alquileres inferiores. claro, Eh, y como para terminar, tratar de hacer algo parecido a lo de la campaña 24-25, pero para estos cultivos invernales, trigo, cebada y arveja, y ver en qué condiciones estamos. La proyección para el margen bruto de trigo para la campaña 25-26 es de $252 por hectárea. La de arveja, la que sigue es la de arveja, de $248 por hectárea. Y por último, la cebada, de $174 por hectárea. ujú, ¿Qué decir con respecto al promedio de las últimas 5 campañas y con respecto a la campaña anterior? Eh, en los tres casos, estos resultados productivos se encuentran por encima del promedio de las últimas 5 campañas, ujú,
pero son inferiores a lo de la campaña pasada, pero con algunos matices. Ujú. Mientras en trigo y en arveja, estos $252 para trigo y estos 248 para arveja están un poco por encima de lo que es el promedio de las últimas 5 campañas, un 8, casi un 9% por encima en el caso de trigo y un 13% en el caso de arveja. En el caso de cebada, los $174 por hectárea se encuentran un 56% por encima del promedio de las últimas 5 campañas. Ajá, interesante. Y, y como también decía, en todos los casos estos márgenes son inferiores a los márgenes de la campaña 24-25, pero particularmente en arveja es más fuerte esta diferencia, ya que los $248 proyectados son bastante inferiores a los $426 Claro, de la campaña 24-25, donde la arveja tuvo muy buenos resultados productivos, acompañado por un esquema de precios muy bueno, a pesar de que veníamos de muchos años de crecimiento irrefrenado del precio de la arveja y estos últimos años claro, se ha dado una baja, pero no obstante esto era el mejor cultivo. Ahora se ve un poco más afectado. claro. Lo último de esto es que todos estos márgenes que yo mostré son para campo propio. Ujú. Yo ahí en la Claro, imagen lo sí, puse, sí. pero bueno, para la Ujú. gente que nos escuche, un arrendamiento, esos famosos 16 quintales, que en este caso serían 8 porque es la mitad lo que se tiene que Claro. hacer cargo del cultivo, Ujú. es igual a unos $230 por hectárea. Claro. Con lo cual, de las tres opciones, tanto trigo como arveja, cubren este arrendamiento y no así cebada, Ujú. que esos $174 de Claro, resultados se encuentran por debajo de los 230 del claro. arrendamiento. Ujú. Perfecto, sí, 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 interesante el análisis. Como dato por ahí se desprende, ¿no? Que, bueno, respecto de campañas anteriores estamos mucho más ajustados, ¿no? Eh, Depende también de los rendimientos que uno tenga contemplado, pero en realidad se percibe, digamos, que, bueno, hay un ajuste hacia la baja. sí, 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 totalmente, Claro. totalmente. Y uno lo ve en todos los márgenes, Ujú. lo ve sobre todo en los márgenes en campo alquilado. Son pocos los cultivos a ver, todas las proyecciones están hechas con valores promedio productivos para los diferentes cultivos. A esos valores son pocos los cultivos, como yo mostraba, nada más que el maíz cubren un alquiler hoy en día. Claro. Eh, y los cultivos invernales, si bien, como yo mostraba, tanto cebada, arveja como, perdón, como trigo cubrían un alquiler, el problema después viene con la soja, que, 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 que generalmente es negativa y hace que esta performance de cultivo de invierno no se pueda ver. Fíjate si podés salir ahí No obstante de la eso, no presentación, digo. obstante eso, sí, Así te vemos. sí. Yo debería dejar no sé si lo tengo que cortar yo, dejar de compartir. Sí. Eh, 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 Perdón por la desprolijidad, No, no, no importa, yo para, pero así te vemos. no, no sé si me ven. No, ahí estamos viendo la No me pantalla que ven. dice Zoom. Bueno, no, no importa, no importa. Pero, ¿qué es lo que se Eh, percibe, digamos, en la charla ahí con productores o con allegados, digamos, respecto de quizás ahora la nueva campaña de trigo, digamos, como que hay expectativas para una mayor área de siembra, se mantendría, bueno, teniendo en cuenta un poco estos análisis económicos, ¿no? lo que nosotros estamos viendo en este momento es que la expectativa de siembra es muy similar o parecida a lo que fue el año pasado. Claro, Eh, ¿Por qué es esto? Porque las malas o las condiciones no tan apremiantes con respecto a precios están bastante tapadas por lo que respecta a los resultados productivos esperados. claro. Es decir, las condiciones de siembra son muy superiores a las que hemos tenido en las últimas campañas, ni hablar cuando se salió Sí, de la sí, campaña de la sequía, claro. donde las condiciones eran muy malas, inclusive la campaña pasada, que las condiciones no eran tan
tan malas o tan marginales, claro. tampoco se veía una acumulación de agua tan buena como esta. Entonces, Sí, sí, las expectativas de siembra, y de hecho ya se largó la siembra fuerte en el partido, están y probablemente sean muy parecidas o superiores a las del año pasado. claro. También de vuelta un poco atado a esto último que decía, todos estos números están hechos con valores promedio. Esos 44 quintales de los que yo, perdón, 43 quintales que yo hablaba de trigo, Sí, para esta campaña, que fue una muy buena campaña, tuvimos una dispersión en el partido de Pergamino de entre 45 hasta 70 quintales por hectárea de rendimientos, claro. con lo cual pueden ser superados ampliamente. Seguro, seguro. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que el productor hoy lo que está viendo es eso, es una muy buena campaña en- desde el punto de vista productivo que le pueda mejorar o subsanar ese problema desde el punto de vista económico Claro, que viene dado por los precios, por la presión de las retenciones y también por la presión del tipo de cambio, que, que no es un tipo de cambio que ayude en este momento a la actividad. claro. Pero bueno, de vuelta, también lo que por ahí el consejo y lo que es primordial en esta campaña es la eficiencia. Seguro. Lo que por ahí era de manual, donde el año pasado se tiraban, o años anteriores, se tiraban kilos de nitrógeno esperando la respuesta sin ningún problema. Bueno, este año hay que empezar a ver hasta qué punto fertilizamos, cuánto Claro. fertilizamos, ser eficientes en la forma en que fertilizamos o en la forma en que usamos los insumos en general, debido a que cualquier traspié implica un golpe bastante considerable. Sí, 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 por ahí pasa, ¿no? Es decir, bueno, con el acompañamiento del clima, como parece ser, digamos, en esta campaña, hay que ajustar muy bien, digamos, el uso de la tecnología y ser muy eficientes en la producción para poder obtener resultados favorables. Sí, sí, tal cual, tal cual. Perfecto. Eh, Sí. Así que bueno, a la espera de lo que ocurre y seguir mirando, como dice el productor, seguir mirando para arriba a ver si llueve. Así es. Muchas gracias, Francisco. Muy claro, excelente tu aporte. Así que bueno, te agradecemos mucho y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a volver a hacer un análisis similar de los cultivos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, no, de vuelta a decirles muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición para cualquier charla o que quieran tener. Bárbaro, gracias. Bien, entonces hablábamos con el ingeniero Francisco Filiat del Departamento de Economía y Sociología Agrícola de INTA Pergamino acerca de lo que son los márgenes brutos de los cultivos, ¿no? El cierre de la campaña gruesa y la perspectiva o las expectativas para la nueva